Bueno, buenas noches. Hoy comenzamos esta penúltima sesión del año. En noviembre tenemos pues dos sesiones, este segundo jueves del mes y dentro de 15 días que será el cuarto. Suspendemos ahí para retomar el año entrante. Entonces creo que hoy podremos terminar este artículo eh, y en la próxima lección, en la próxima reunión leeremos otro texto muy clínico que va a ser bien interesante. Retomemos entonces este caso de curación por hipnosis eh, desde el cual Freud nos está mostrando cómo este caso de curación en contraste con lo que él ha venido trabajando en la histeria, respecto a la histeria, en las las lecciones preliminares para los estudios sobre la histeria, le permiten a él concluir esto que es el mecanismo, el origen del mecanismo de un síntoma histérico, teniendo en cuenta este vínculo con la voluntad contraria. Entonces vamos a... eh, listo, con la voluntad contraria. Bueno, ¿alguien quisiera leer en voz alta? Retomamos aquí donde habíamos quedado en una pregunta aquí. Habíamos quedado en la pregunta, si quieren la retomamos como para repasar un poquito esta parte. Eh, ¿Alguno de ustedes quiere leerlo, Amy o Melissa? Este parrafito. Para empezar desde aquí, la Sí, pregunta, sí. ¿sí? Ajá, exacto, exacto, sí. Mejor. La pregunta acerca de lo que acontece con los designios inhibidos parece carecer de sentido para el representar normal. A ella se respondería que ni siquiera se producen. El estudio de la histeria muestra que, no obstante, están presentes, vale decir, que la correspondiente alteración material se mantiene, son acumulados, pasan una insospechada existencia en una suerte de reino de sombras, hasta que salen a la luz como unos espectros y se apoderan del cuerpo que de ordinario estaba al servicio de la conciencia yoica dominante. Ujú, exacto. Y ahí eh, habíamos quedado en ese punto donde estábamos tratando de descifrar esa metáfora, ¿sí? Eh, Donde está esa metáfora de cómo era necesario, como dice él, intentar ir a ese reino de las sombras donde están las representaciones contrastantes, las contrarias, ¿cierto? Que se apoderan se apoderan del cuerpo que de ordinario estaba al servicio de la conciencia yoica dominante. Bueno, entonces continúa, porfa, Melissa. Ya, eso fue, ahí fue donde quedamos, retomemos este nuevo párrafo. Antes he dicho que este mecanismo es histérico por excelencia. Tengo que agregar que no es exclusivo de la histeria. Se lo reencuentra de manera llamativa en el tic convulsivo, una neurosis cuya semejanza con la histeria es tanta que todo su cuadro se puede presentar como una manifestación parcial de esta. Y ello a punto tal que Charcot, si es que no incurro en un radical malentendido respecto de sus doctrinas, tras mucho tiempo de mantenerlos separados, no pudo aducir otro rasgo para diferenciarlos que este. El tic histérico se soluciona
con algún momento, perdón, se Eh, soluciona en algún momento, mientras que el genuino es perdurable. Si quieres, dejemos hasta ahí, Ujú, ¿sí? ujú, Dejemos sí. hasta ahí para que retomemos. Voy a poner en azulito lo que es la enunciación de Freud, ¿cierto? Que está como muy clara aquí en este punto. Lee la primera oración, porfa. Antes he Antes, sí. dicho que Ujú. este mecanismo Eso, es hasta ahí. histérico. Ajá. Antes he dicho que, esta es la Ujú. enunciación. Nos interesa separar la enunciación del enunciado. Antes he dicho que, ¿qué dijo? ¿Cuál es el enunciado? Ujú. Este mecanismo es histérico por excelencia. Tengo que agregar que no es exclusivo de la histeria. Exacto, tengo que agregar que, entonces aquí ya dijo que era histérico por excelencia, pero eso no implicara, y no implica que sea exclusivo de la histeria. Y entonces ya nos dice, continúa así, ¿dónde se le encuentra más? Se lo reencuentra de manera llamativa en el tic convulsivo, una neurosis cuya semejanza con la histeria es tanta que todo su cuadro, perdón, con la histeria es tanta que todo su cuadro se puede presentar como una manifestación parcial de esta. Y ello a punto tal que Charcot, si es que no incurro en un radical malentendido respecto de sus doctrinas, tras mucho tiempo de mantenerlos separados, no pudo aducir otro rasgo para diferenciarlos que el tic histérico se soluciona en algún momento, mientras que el genuino es perdurable. Mm, exacto. Entonces, ya aquí también separamos la enunciación. Él está citando a Charcot, ¿cierto? Y ello es punto tal que Charcot, ¿cierto? Si es que no incurro en un radical malentendido respecto de sus doctrinas, tras mucho tiempo de mantenerlos separados, no pudo aducir otro rasgo para diferenciar la histeria del tic compulsivo, ¿cierto? Que este. El tic histérico, o sea que el tic histérico, un segundito que esto ya no es enunciación, ya me interesa es ver el enunciado, el contenido. Ujú. El tic histérico se soluciona en algún momento, mientras que el genuino es perdurable. Esta es la distinción ya teórica que él retoma de Charcot. Ujú. Bueno, continúa, por favor, Melissa, sí. Como es sabido, el cuadro de un tic convulsivo grave se compone de unos movimientos involuntarios, a menudo, siempre según Charcot y Guinon, del carácter de las muecas o de unos desempeños que en algún momento fueron acordes al fin. También de coprolalia, ecolalia y representaciones obsesivas de la serie de la, no sé cómo se dice esto aquí. De la folie du doute, de la locura de duda, ¿sí? De las dudas. Listo. Ahora bien, nos sorprende enterarnos de que Guinon, muy lejos de haber ahondado en el mecanismo psíquico de estos síntomas, informa que algunos de sus enfermos llegan a sus respingos y sus muecas por el camino de objetivar la representación contrastante. Estos enfermos indican que en cierta oportunidad habrían visto un tic semejante o a un comediante que adrede desfiguraba sus rasgos de esa manera y sintieron miedo de estar forzados a imitar esos feos movimientos. Y en efecto, de entonces dataría su imitación. Es verdad que solo una pequeña parte de los movimientos involuntarios
pickers, de pickers, Ujú, ¿cierto? ujú. Se engendra de esa manera. Por el contrario, uno podría estar tentado de atribuirse a ese mecanismo la génesis de la coprolalia, término con el cual se designa, como es sabido, el balbucir de manera involuntaria o, mejor dicho, contraria a la propia voluntad, las más obscenas palabras. Continúo. A ver, esto cómo se nos va Ah, sí, es que ya termina todo. Bueno, sí, detengámonos ahí Uh un -huh, uh minutico -huh. para tratar de entender entonces esto, ¿cierto? Bueno, entonces por lo menos ya tenemos claro que hay un tic histérico que se soluciona en algún momento y que en cambio el otro, el genuino, es perdurable. Eh, si querés retoma aquí la relectura de estas frases, como es sabido. Sí. Como es sabido, el cuadro de un tic convulsivo grave se compone de unos movimientos involuntarios, a menudo, siempre según Charcot y Guinon, del carácter de las muecas o de unos desempeños que en algún momento fueron acordes al fin. También de coprolalia, ecolalia y representaciones obsesivas de la serie de la que mencionamos ahorita. De la locura de duda, sí, de Sí, la serie de sí, locura de duda. Ujú. locura de duda. Listo. ¿Sigo? No, entonces hasta ahí, entonces Quedamos ahí. miremos, Ujú. cojamos esto, sacamos la enunciación, ¿cierto? Porque esto es, él está citando a siempre, siempre según Charcot y Guinon, ¿cierto? Y según ellos, entonces él va a retomar esto que es el cuadro de un tic convulsivo grave. Entonces, se compone como de tres elementos, ¿cierto? El primero, los movimientos involuntarios, a menudo del carácter de las muecas o de unos desempeños que en algún momento fueron acordes al fin, ¿sí? Estuvieron de acuerdo. Dos, de coprolalia, ¿sí? Ecolalia, diríamos tres, no sé, y representaciones obsesivas de la serie de la duda, ¿cierto? De las dudas obsesivas, digámoslo así. Entonces serían como esos tres tipos de tic. Queda claro, ¿cierto? Pueden interrumpir en cualquier momento, preguntar, aportar, sugerir. Ese es el cuadro del tic convulsivo grave, ¿sí? Movimientos involuntarios, eh, del carácter de muecas o desempeños, acciones acordes al fin, coprolalia, ecolalia y representaciones de duda obsesivas. Muy bien. Eso es según Charcot y Guinon. Continúa, porfa, porque aquí creo que cambia la enunciación. Sí, Yo, pues bueno, iba a preguntar algo. sí, decir. Eh, Aquí menciona que, pues bueno, hay un tic que es genuino. Me hace pensar si él hace referencia al tic, que como tal no tiene como, o sea, no es como un tic neurológico, o sea, que como que incluye alguna afectación en el cuerpo, sino que se mantiene a lo largo del tiempo precisamente por ese contenido inconsciente. O sea, no sé si se trata de eso. O sea, Yo diría, porque, decir, ujú, o sea, porque ahí hay afectaciones neurológicas, ¿no? Que pueden causarlo. Entonces, no sé si él quiere hacer como esa distinción entre estas dos. exactamente. Pero entonces, mira, volví a leer aquí el pedacito donde dice el tic histérico para Ujú, ver cuál sería el neurológico, ¿cierto? correcto. Ujú. Sí, El tic histérico se soluciona en algún momento, mientras que el genuino es perdurable. exacto. El genuino. Entonces, y luego me va a hablar del tic convulsivo grave. Mm, Y mm, convulsivo no viene ya como de lo neurológico, ¿qué? Pues eh,
pues según Charcot y Guinon, ¿cierto? Que son los que le está siguiendo, Mm. estos compulsivo grave implicaría los movimientos involuntarios, la coprolalia, la ecolalia y las representaciones obsesivas de la duda. ¿Qué esas Eh, cuáles serían, Ana? ¿Sabes eso? ya va a explicar más adelante, va Ah, a ok. continuar, pero por lo Ah, pronto él parte, que eso es la cuestión, él parte de lo que hay, de lo que se sabe hasta ese momento, ¿cierto? Y es ujú, que de todas maneras, él está planteando que había dicho que este mecanismo de que la representación contrastante se hace inconsciente, se desconecta de la voluntad consciente, ¿cierto? De la histérica que quiere amamantar al bebé, por ejemplo, pero la representación contrastante se aísla, se disocia de la positiva y allá en lo inconsciente, pues toma cuerpo, ¿cierto? ujú, Se inerva ujú, y se muestra como un cuerpo impotente a pesar de la voluntad que se quiere realizar. Entonces, él va a decir que ese mecanismo, antes he dicho que ese mecanismo es histérico por excelencia, ¿sí? Pero no es exclusivo de la histeria. Y entonces dice que se llama, se lo encuentra de manera llamativa en el tic convulsivo. ajá, Entonces, ¿qué es el tic convulsivo? ¿Sí? Eso es el que nos va a decir. ¿Qué es el tic convulsivo? El tic convulsivo es está tocada de un lado al otro, pero que claro, el tic convulsivo, ¿qué es? Es una neurosis que es semejante a la histeria, ¿sí? Una neurosis cuya semejanza con la histeria es tanta que todo su cuadro, el del tic convulsivo, se puede presentar como una manifestación parcial de la histeria. Se ujú, parecen mucho y se puede presentar como una manifestación parcial. A tal punto se puede confundir que Charcot, para mantenerlos separados durante mucho tiempo, logró diferenciar con esto. El tic histérico se soluciona en algún momento, mientras que el genuino es perdurable. Entonces ahí sí, volviendo a retomar, entonces el genuino es el convulsivo, ¿cierto? Melissa, ¿estás de acuerdo? El tic genuino entonces, que es perdurable, sería el convulsivo. Exacto, yo lo entiendo así también, sí. Exacto. Sí, doctora. Perfecto, sí, sí, Luis. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Eh, sí, mientras seguía atentamente la lectura, estaba sí. tratando de pensar por qué Freud derivaba en esta parte del texto explicando el tema del tic. Y eso me remontó a recordar que las clases anteriores, cuando la mamá expresó la voluntad de amamantar, dice, inmediatamente apareció el tic. Entonces yo pienso que cuando él dice que ese es el camino de objetivar la representación contrastante, pienso que acá lo confirma él. Ujú, Con el ujú, TIC confirma eso de la representación contrastante, como que se ujú. hace evidente, digamos, Exactamente, en concreta, lo algo, concreta. exacto, ya no en la histeria, sino en esta otra que es semejante, ¿cierto? Por eso el mecanismo de que la representación contrastante pueda tomarse el cuerpo no es exclusiva de la histeria. Es típicamente histérico, pero no exclusivo, sino que también se encuentra en este tic convulsivo. Y ya nos dice que según es Charcot y Guinon, ¿cierto? El cuadro del tic convulsivo grave implica movimientos involuntarios del carácter de muecas o de unos desempeños que en algún momento fueron acordes al fin, ya nos va a decir por qué, de coprolalia, colalia y representaciones obsesivas de la manía de duda. Bueno, ahora continúa, porfa, Melissa, este pedacito. ¿Por dónde? Aquí, ahora bien. Ahora, ujú, Ujú. Ahora bien,
nos sorprende enterarnos de que Guinon, muy lejos de haber ahondado en el mecanismo psíquico de estos síntomas, informa que algunos de sus enfermos llegan a sus respingos y sus muecas por el camino de objetivar la representación contrastante. Mm, ujú, exacto. Estos enfermos, ¿sigo o Sí, pero vamos? queda claro, ¿cierto? Ya lo que pasa es que sí en la enunciación él dice que sorprende, ¿cierto? Nos sorprende enterarnos de que Guinon, sin haber ahondado en el mecanismo psíquico como lo ha hecho Freud, ¿cierto? Que Freud ahondó en el mecanismo psíquico que ya nos explicó antes. Sin ahondar en eso, se sorprende que Guinon haya llegado un poco a esa misma conclusión, ¿cierto? Que en los enfermos de este tic convulsivo llegan a sus respingos y sus muecas por el camino de objetivar la representación contrastante. Ese es como el camino que está poniendo él. Bueno, eso es Guinness, sin haber hablado nunca con Freud, pues mejor dicho, ¿sí? Llegó a ese mismo resultado. Ok, ahora nos va a explicar cómo lo explica Guinness. Ujú. Seguí, porfa. Estos enfermos indican que en cierta oportunidad habrían visto un tic semejante o a un comediante que adrede desfiguraba sus rasgos de esa manera y sintieron miedo de estar forzados a imitar esos feos movimientos y en efecto de entonces dataría su imitación. Es Esa, verdad, sí, sí, sí. sintieron miedo de estar forzados a imitar esos feos movimientos. Digamos así que ese es el punto en el que la representación contrastante está en el mismo, en la misma línea asociativa que la voluntad contraria, ¿cierto? Ellos tenían miedo de sentirse forzados a imitar, no querían imitar lo que estaban viendo, se sentían forzados. Aquí es donde viene la, 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 ta, 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 la- el designio, la representación contrastante, porque ellos no quieren hacerlo. Y sin embargo, mira, viene, se objetiva. Seguí leyendo, porfa. Y en Y en efecto, de entonces dataría su imitación. Es exacto. verdad que solo una pequeña parte de los movimientos involuntarios de los tics se engendra de esa manera. Por el contrario, uno podría estar tentado de atribuirse a ese mecanismo la génesis de la coprolalia. Dejemos hasta ahí. Entonces, por lo menos hasta aquí ya quedó claro lo que pasa con estos tics convulsivos graves, ¿cierto? En la parte de la primera manifestación del cuadro, que es la del carácter de las muecas y de unos desempeños que en algunos momentos fueron acordes al fin, ¿cierto? Ya después va a seguir con la coprolalia y luego la folie de Dut, puede ser. El caso es pues que hasta aquí vienen esas imitaciones y ya sabemos de dónde vienen. O sea, estaban acordes al fin y desde ese momento en el que vieron a otros haciéndolo y tuvieron miedo de hacerlo, no quisieron hacerlo, data ese momento. eh, Dataría la imitación, ¿cierto? Y queda clara la objetivación de la voluntad contraria, ¿cierto? No quiero ser como él, no quiero hacer esa mueca y sin embargo después de eso viene la mueca. Ok, cambiemos entonces de lector o de lectora para que veamos lo que ocurre con la coprolalia. ¿Cierto? Porque dice, es verdad que solo una pequeña parte de los movimientos involuntarios de los TICOR se engendra de esa manera. Una pequeña parte de esos movimientos involuntarios, no todos. Es verdad, viene a ser algo ya
de objeción. Vamos a ver a dónde nos va a llevar. Es verdad que... ¿Quién quisiera leer lo de la coprolalia? Yo sí quiero leer, pero es que estoy en el celular y es como todo maluco porque tengo que estar con el dedo abriendo y cerrando. Voy a tratar de leerlo de acá. Es Listo. verdad que solo una pequeña parte de los movimientos involuntarios de los tickers, o no sé cómo se dice Sí, eso, sí, así, así. se engendra de esa manera. Por el contrario, uno podría estar tentado de atribuirse a ese mecanismo la génesis de la coprolalia, término con el cual se designa, como es sabido, el balbucir de manera involuntaria, o mejor dicho, contra la propia voluntad, las más obscenas palabras. La raíz de la coprolalia sería la percepción que tienen los enfermos de no poder abstenerse de balbucir ciertos sonidos, las más de las veces un yem yem. Como así, algo Ah, así. ya. Ya, hasta ahí. Ok. Seguí, y a Ya, ello le seguiría. Sí. o seguimos ahí. Sí, sigamos todo lo de la coprolalia. Y a ello le seguiría el miedo de perder también el gobierno sobre otros sonidos, en particular sobre aquellas palabras que el hombre bien educado se guardaría de pronunciar. Y este miedo llevaría a la realización de lo temido. En Guinon no hallo ninguna anamnesis que corrobore esta conjetura, y yo mismo nunca he tenido oportunidad de indagar a un enfermo con coprolalia. En cambio, en el mismo autor encuentro un informe sobre otro caso de tic en que, por excepción, la palabra involuntariamente pronunciada no pertenecía al léxico de la coprolalia. Era un hombre adulto aquejado de la necesidad de exclamar María, María. De estudiante se había entusiasmado con una muchacha de ese nombre, pasión que en aquel momento lo absorbió por entero y, cabe suponerlo, lo predispuso a la neurosis. Por entonces empezó a proferir en voz alta el nombre de su pretendida en medio de las horas de clase, y ese nombre le quedó como un tic cuando, espérate, cuando su amorío era ya cosa del pasado y llevaba de fenecido la mitad de la vida de un hombre. ¿Qué? Me sí leí bien. Sí, Y sí, sí, llevaba sí. de fenecido la mitad de la vida de un hombre. Pues el amorío, el amorío ya se había muerto. Ah, ya. Opino que las cosas, opino que las cosas tienen que haber sucedido así. Su resuelto empeño por mantener el nombre en secreto se volcó de pronto en un momento en particular, excitación hacia la voluntad contraria. Ay, qué pecado. Y desde entonces persiguió el tic de un modo semejante a lo que ocurrió en el caso de mi segunda enferma. Si esta explicación es correcta, parece tentador reconducir el tic coprolálico genuino al mismo mecanismo, pues las palabras obscenas son unos secretos de los que todos tenemos noticia
y cuyo conocimiento nos empeñamos de continuo en ocultarnos unos a otros. Qué pena, pues como muy mal leído, pero ¿qué se va a hacer? Oh, está bien, gracias Adela. Entonces, retomamos lo de la coprolalia. Ujú. Bueno, aquí vemos que a grandes rasgos, a primera lectura, Pie de página. eh, la, ca- eh, bueno, hay un pie de página, sí, léelo, Ay, es que yo Adela, tranquila, Adela, Leo me sí, limitaré, ujú, me el limitaré a internet se añadir escucha. aquí que valdría la pena rastrear la objetivación de la voluntad contraria fuera de la histeria y del tic, puesto que es de tan frecuente ocurrencia también dentro del marco de lo normal. Esta es una anticipación de psicopatología de la vida cotidiana, 190, 1901, donde casi 10 años después de haber sido escrito el presente artículo, vuelve a aparecer la voluntad contraria. AE, página 6, página 156 y 267. Si la, si la encuentra una vez más, se la encuentra una vez más también en relación con las operaciones fallidas en la cuarta de las conferencias de introducción al psicoanálisis, 1916-17, a 15, página 63. Sí, bueno, no veo más por dónde leer. está muy bien. Con ese, pues con esa nota, además, pues nos da cuenta de que ese mecanismo que descubre aquí es fundamental para todo lo que va a seguir en términos del psicoanálisis. Así que retomemos cómo llega él a esta conclusión que ya va a ser, ya va a generalizar también para la vida cotidiana. ¿M? Así que retomemos, Adela, porfa. Eh, por el contrario, ¿sí? Es verdad que los movimientos, yo lo que quisiera como marcar la diferencia, mientras que en lo que acabo de decir se refería a los movimientos, aquí ya va a ser algo todo en el orden de la pronunciación de la palabra. Entonces, por Eh, eso, por el contrario. Ujú. Eso era hay como tres, lo que estás diciendo ahorita, tres síntomas que son pues como muy claros. Uno es en el movimiento, otro es en el lenguaje y otro es pero lo que habla de la folie de la duda, que no Exacto. sé qué es, pues o sea, no sé si es como en el pensamiento, que pues entre, Es como, por ejemplo, cuando el obsesivo duda si fue y cerró bien la canilla y va 2 y 3 veces a verificarlo. ya, No está muy seguro bien. si cerró la canilla o no. Eso. Bueno, Ujú. entonces va a empezar a leer. Por el contrario, uno podría estar tentado a atribuirse a ese mecanismo la génesis de la coprolalia, término con el cual se designa, como es sabido, el balbucir de manera involuntaria, o mejor dicho, contra la propia voluntad, las más obscenas palabras. Ok, queda La claro raíz, que es la coprolalia, ¿cierto? ajá, eso. La raíz de la coprolalia sería la percepción que tienen los enfermos de no poder abstenerse de balbucir ciertos sonidos, la más de las veces un y a ello le seguirá el miedo de perder también el gobierno sobre otros sonidos, en particular sobre aquellas palabras que el hombre bien educado se guardaría de pronunciar. Y este miedo llevaría a la realización de lo temido. En Quinón no hallo ninguna anamnesis
que corrobore esta conjetura y yo mismo nunca he tenido oportunidad de indagar a un enfermo con coprolalia. En cambio, en el mismo autor encuentro... Dame un segundito. Entonces, ese sería, la raíz es un sonido que se abstienen ellos, la raíz sería la percepción que tienen los enfermos de no poder abstenerse de balbucir ciertos sonidos, como muchas veces esta, ¿cierto? Y a ello le seguiría el miedo de perder también el gobierno sobre otros sonidos. Y en particular ya va subiendo a esos sonidos que son articulados, ciertas palabras que el hombre se guardaría de pronunciar, el hombre bien educado, ¿cierto? Y ese miedo de no pronunciarlas, pues va a llevar a la realización justamente de lo contrario, tenerlas que se ve forzado a decirlas. Esa sería como la raíz y lo que se daría por voluntad contraria, la génesis por voluntad contraria. Pero entonces, cuando va a buscar cómo corroborar esa conjetura, porque es conjetura nomás, no encuentra ninguna anamnesis, es decir, ningún caso donde el paciente pudiera corroborar que eso efectivamente ocurre así, ¿cierto? Este sería, por eso es que a uno se le pasa, la raíz de la coprolalia sería la percepción, sería, aquí está la parte de la hipótesis que él está planteando, ¿cierto? Por eso es conjetura, no es nada seguro, pero buscando cómo corroborarlo, pues no encuentra nada en Guinness, ninguna anamnesis de un paciente que pudiera decir, empecé a decir esto, pero a partir de tal, no. Y él tampoco ha tenido oportunidad de indagar a ningún enfermo con coprolalia. Pero ocurre como en el caso de la histeria, ¿cierto? De la mamá que amamanta, que lo contrasta con la mamá del ruido, con la del chasquido. Aquí lo va a contrastar con lo que sigue. Léelo, por favor, Adela. En cambio, en el mismo autor encuentro un informe sobre otro caso de TIC en que, por excepción, la palabra involuntariamente pronunciada no pertenecía al léxico de la coprolalia. Sigo, Exacto. era un Sí, sí, hombre. entonces no eran necesariamente, pero si es un sonido, si es algo que escapa de la boca, ¿cierto? Y ya va a decir, entonces volvamos a leer el caso, sí. Era un hombre adulto aquejado de la necesidad de exclamar María. De estudiante se había entusiasmado, entusiasmado con una muchacha de ese nombre, pasión que en aquel momento lo absorbió por entero y, cabe suponerlo, lo predispuso a la neurosis. Por entonces empezó a proferir en voz alta el nombre de su pretendida en medio de las horas de clase y ese nombre le quedó como un tic cuando su amorío era ya cosa del pasado y llevaba de fenecido la mitad de la vida de un hombre. Opino Listo, que ese las es el cosas... caso, perdón, ese es el caso, quedó claro, ¿cierto? Pues cuántas veces enamorados no pronunciamos el nombre del amado o de la amada, ¿cierto? En secreto, en suspiros, eso queda ahí, pero cuando ya se acaba, le queda como ti. Pero este le quedó que lo hablaba sin... ¡Qué pecado! Lo de la... Ah, como un era, tic. necesitaba exclamar María, pues esto ya había Ujú. pasado. Entonces, seguí. Opino que las cosas tienen que haber sucedido así. Eso es él, eso es Freud, ¿cierto? Ya es a partir de ese caso, por contraste con el de la coprolalia, donde no hay ningún caso concreto, va a razonar de la siguiente manera. Mm.
Su resuelto empeño por mantener el nombre en secreto se volcó de pronto, en un momento de particular excitación, hacia la voluntad contraria, y desde entonces persistió el tic, de un modo semejante a lo que ocurrió en el caso de mi segundo enfermo. Yo creo que era mi segunda enferma porque se trataría de la, ¿cierto? De la señora del TIC, que no quería Ajá. despertar la niña. Ujú. Mm. Si esta explicación es correcta, parece tentador reconducir el tic coprolálico genuino al mismo mecanismo, pues las palabras obscenas son unos secretos de los que todos tenemos noticia y cuyo conocimiento nos empeñamos de continuo en ocultarnos unos a otros. Y Pero dejemos ahí, comentemos ahí, luego comentamos la nota. Sí. Entonces, esta es su explicación, ¿cierto? Forzosamente las cosas tuvieron que haber sucedido así, a partir de este caso, ¿cierto? El resuelto empeño por mantener el nombre en secreto en un momento determinado de mucha excitación se volcó hacia la voluntad contraria y desde entonces persistió el tic del mismo modo que ocurrió con la señora de la niña y el caballo. Ahora, si esta explicación es correcta, miren el sí. Si esto es así, parece tentador reconducir el tic coprolálico genuino al mismo mecanismo, es decir, haberse empeñado en no decirlo y en un determinado momento de excitación, pues volcarse a la voluntad contraria. ¿Por qué? Porque las palabras obscenas son unos secretos de los que todos tenemos noticia. Entonces, la clave sería que su resuelto empeño por mantener el nombre en secreto es el secreto lo que le va a permitir hacer equivalente el caso con el de la coprolalia, ¿sí? Porque las palabras obscenas, que son, como las define aquí, unos secretos de los que todos tenemos noticias. Seguramente que también era evidente para los compañeros y todos quién era María, ¿cierto? Unos secretos de los que todos tenemos noticias. Entonces, el carácter secreto de la palabra va a implicar el hecho de no querer pronunciarlo, ¿sí? Para que los otros no se den cuenta. Y ese carácter secreto pues va a hacer que se forme ese designio contrario y de entonces se tenga que dar Sí, forzosamente. doctora. Sí, sí, Luis. Sí, yo sigo intentando, no sé si está bien, Sí, relacionar lo que estamos leyendo y volver nuevamente a la mamá que estaba amamantando. Este sí, tema del secreto, ella tenía el problema que tampoco no podía decir que no quería amamantarlo, o sea, quería, ¿cierto? No quería, pero en definitiva tuvo que amamantarlo. Entonces yo ahí hay una frase que se leyó que dice necesidad, hay una necesidad, dice, de aclarar, puede ser que decía. Sí, que si este hombre adulto siente la necesidad de proclamar. ¿No? sí, Sería una sí, sí. manera entonces de que sí o sí tiene que objetivarse la voluntad contraria. ¿Es correcto? Exacto, Se va a exacto. expresar sí o sí, digamos. Exactamente, era un hombre adulto aquejado de la necesidad de exclamar. Necesidad. Mm, mm, necesidad. Y esa necesidad es porque es necesario, teniendo en cuenta que había una voluntad contraria, ¿cierto? Claro. Sí, sí. Que era no pronunciar ese nombre Ah, para que Ana, permaneciera secreto. mm, Sí, que me llama la atención es que más que secreto es, es ocultar, porque uno, pues, o sea, no sé, pues es como una diferencia entre la vaina del secreto y la insistencia en ocultar, por ejemplo, el nombre de, de la muchacha, pues, de ser que demostrar. No sé si me hago entender, que es como distinto, pues uno puede tener un secreto y no tener miedo
de, de decirlo, de ponerlo en evidencia, por ejemplo. Es como que hay ahí como dos cosas distintas o no, o pues estoy diciendo la misma bobada, no sé. Es como Es que que se me va llama la atención es que como que nos se va con, empeñamos de continuo en ocultarnos, o sea, unos a otros, nos empeñamos en continuo. Y lo mismo sucedía con el nombre de la muchacha, hacia la voluntad. Y desde entonces persistió el ti. Bueno, opino que Sí, porque dice, su el resuelto empeño, empeño es que es, esa es la cuestión, su el, em- resuelto empeño por mantener el nombre en secreto. eso, Se volcó de pronto en un momento de particular excitación, de quién sabe, hubiera querido gritarlo al mundo, ¿sí? Ahí, pero no, se lo prohibió, ¿cierto? Ya toda la energía, porque esto acuérdense que está funcionando en términos de satisfacción, ¿cierto? De realización o no, y toda esa energía se vuelca hacia la voluntad contraria, pero como el deseo de decirlo estaba disociado del empeño de no decirlo, ¿sí? Entonces se apodera de todo su aparato fonatorio, de todo es su que, aparato articulatorio y se obliga a decirlo, ¿cierto? Se ve ante la necesidad de exclamarlo sin saber por qué, ¿cierto? es Sin como saber. si estuviera esa voluntad contra, esa como, ¿cómo se dice? Voluntad Representación contraria. Ujú. está asociada al deseo, ¿no? Sí, Al, sí, sí, sí. Ajá, exactamente. Y a una, no solamente al deseo de la, sino también al hecho de que lo veíamos tal vez en la pasada, y es que hay que contar con que siempre hay una, cuando hay un designio, es decir, querer hacer algo, tengo que contar con la representación contrastante, con el no querer. Existe, no es porque queramos y está más allá de la buena voluntad, es la lógica de lo que va a decir Lacan después, es la lógica significante, es lo que va a fundar la lógica simbólica, que decíamos, no puedo pensar el blanco si no es en relación con el negro, por ejemplo. Entonces es lo mismo, es la representación contrastante, que aquí el problema es, tal vez recuerdan que en la neurastenia las dos ideas, la positiva y la de la voluntad que quiere ejercerse, y la contrastante, son conscientes para el sujeto neurasténico. En cambio, y el sujeto neurasténico, por ejemplo, ponía el caso de la señora que decía, si la señora fuera neurasténica, hubiera tenido dos desenlaces, ¿cierto? El uno, que la voluntad contraria hubiera prevalecido y entonces ella hubiera dicho, no, definitivamente yo no voy a poder amamantar este bebé, y no lo hace. O que la voluntad de amamantarlo, sí, el designio se hubiera sostenido por encima y a pesar de las dificultades lo hubiera hecho. Eso en la neurastenia. El problema de la histeria es que esas dos representaciones en un momento estuvieron juntas, pero en un determinado momento se disocia, y esta representación contrastante queda inconsciente y no tiene nada que ver con la voluntad consciente de amamantar el bebé. Y esta que es inconsciente le presta toda su energía, esa es la que no está cansada, y le presta toda su energía al cuerpo para tomarse ese cuerpo y hacerlo impotente, es decir, realizar esa voluntad contraria en un cuerpo que no puede amamantar el bebé. Entonces se encuentra que en la histeria hay ese deseo de realización, pero un cuerpo impotente para hacerlo. Eso es, y eso es lo que ocurre aquí también. O sea, hemos de suponer que el designio estuvo junto, las dos cosas estuvieron, viene el nombre María, él está muy contento, quiere gritar María, pero no se lo prohíbe, y esa representación contraria
de no decirlo, queda separado de la conciencia, que ese es el punto clave aquí. Él está descubriendo el mecanismo del inconsciente. Queda inconsciente y luego se hace palabra, se hace coprolalia, ¿cierto? Se hace la palabra que viene sin, como lo subraya de bonito aquí. Dice involuntario o en contra de su propia voluntad, o mejor dicho, el balbucir de manera involuntaria, mejor dicho, contra la propia voluntad, esto, pues ya sean las palabras obscenas, la carraspera, el sonido, el nombre del amado o la palabra obscena. Mm. Hay una, es que estaba que buscaba, pero no la pude encontrar. Ese momento, hay una parte donde él explica también ese vínculo. Ayer lo encontré y ya hoy no lo encuentro por ningún. Ah, ya sé cómo, esperen. A ver si logro aquí, donde dice inconsciente. Él va a hablar ahí de. Es cuando empieza con esta señora. Y mientras Exacto. lo encuentra en- Escribilo, Satria, que no te escuchamos bien. Si quieres escribirlo en el chat. mientras lo encuentra por aquí, pues con lo que decía Luis. Ah, listo. Satria, escribilo en el chat. De pronto, si lo escribe en el chat es más fácil. Ujú. Esto era lo que estaba buscando. Ahora bien, miren esta parte, esto está en la página 156, es aquí donde él empieza la descripción, ¿cierto? Lo que les estaba comentando ahorita. En la histeria, este proceso diverge del caso anterior en dos puntos, o quizá en uno, como corresponde a la inclinación de la histeria por la disociación de la conciencia, ¿cierto? Este está en amarillo. La representación copenosa, como corresponde a la inclinación de la histeria por la disociación de la conciencia, la representación penosa contrastante, que en apariencia está inhibida, es arrancada de su asociación con el designio y entonces subsiste a menudo inconsciente para el propio enfermo como una representación separada, ¿sí? El proceso inconsciente es distinto. Ahora bien, en segundo lugar, lo histérico por excelencia es que cuando llega el caso de ejecutar el designio, esta representación contrastante e inhibida se objetive por vía de inervación corporal con la misma facilidad con que en el estado normal lo hace la representación voluntad. La representación contrastante se establece, por así decir, como voluntad contraria. La representación contrastante se establece, por así decir, como voluntad contraria, al tiempo que el enfermo asombrado es consciente de una voluntad decidida pero impotente. Esto es bellísimo. Una voluntad decidida pero impotente. Listo, vamos a ver qué dice el chat. Satria, listo, lo vas a escribir. Ok, bueno. Entonces, eso que nos quede bien claro y que es lo mismo. Pero entonces, fíjense, qué belleza, porque si este es el mismo mecanismo de la coprolalia, ¿sí? Y de la coprolalia y de los nombres que se dicen involuntariamente, pues ahora sí podemos leer la nota, ¿cierto? Y ahí dice que coprolalia y ecolalia, ¿no? Ecolalia también lo dice, sí, no se detiene en la ecolalia, pero sí en la coprolalia y tiene la nota de pie de página, pero leamos lo que dice Freud, esta nota, lo que está entre corchetes lo dice este señor Strachey, pero léelo primero, me limitaré, el 9. Adela, sí, Sí, me limitaré, ya que tenía el micrófono cerrado. Me sí. limitaré a añadir aquí
que valdría la pena rastrear la objetivación de la voluntad contraria fuera de la histeria y del tic, puesto que es de tan frecuente ocurrencia también del marco de lo normal. Ujú. Y estamos Esta, en este momento. Ya esto sí lo apoya Strachey, ¿cierto? ajá, Para decir que 10 años después va a escribir Psicopatología de la vida cotidiana y va a tener en cuenta la misma expresión, voluntad contraria. Pero es este mecanismo, ¿cierto? Me limitaré a añadir aquí que valdría la pena rastrear la objetivación de la voluntad contraria, o sea, esa realización de la voluntad contraria fuera de la histeria y fuera del tic, puesto que es de tan frecuente ocurrencia dentro del marco de lo normal. Esto es maravilloso y estamos en 1891. Entonces, yo no sé, pero yo termino muy contenta con estos artículos, pero es que fíjense, si no es uno de los textos fundamentales, 1892-93 está este. Es bellísimo para darnos cuenta de cómo está en contraste con lo que está escribiendo en estudios sobre la histeria y en la comunicación preliminar, eh, lo que va a ser el fundamento del psicoanálisis, ¿cierto? La hipnosis no es tan despreciable en el sentido de que él se ha servido de la hipnosis para lograr captar cuál es el mecanismo, la fábrica, como decía, la fábrica del alma humana, como le decía en ese otro texto fundamental que es tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Yo no sé, pero me parece que ese tratamiento psíquico y son textos fundamentales. Este es fundamental en los fundamentos de la clínica, me da la impresión. Bueno, a ver qué dice Satri aquí. Repito una cosita del párrafo previo. Pasan una insospechada existencia, vamos a ponerlo acá, pasan una sospechada existencia en una suerte de reino de las sombras, hasta que salen a la luz como espectros y se apoderan del cuerpo que de ordinario estaba al servicio de la conciencia yoica dominante. Sí, exacto, exacto. Están ahí, están. ¿Pero por qué? Porque están bajo el inconsciente, quedaron en el reino de las sombras. Mm, sí, eso está muy bien. Bueno, Ana, algo bueno, más, que sí. en algún momento sale a la luz, ¿verdad? O sea, este reino de las sombras en algún momento pues sobresale, ¿no? Ya sea en palabras, movimiento, pero ese es el punto del inconsciente, ¿no? Que busca Exactamente, la forma. exactamente. Y aquí es, Melissa, cuando él está encontrando que si ese es el mecanismo, cómo lograr entrar a ese reino de las sombras, y es lo que va a descubrir con la asociación libre. Ujú, está a punto de descubrirlo. Ujú. Hermoso, hermoso. ¿Cierto? Sí. Me encanta. Sí, 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 bellísimo. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo de este texto o pasamos al siguiente. El siguiente es un texto que dudamos en leerlo, pero cuando vimos el contenido clínico nos pareció muy importante porque a veces son cosas que uno no tiene en cuenta y que van pasando, ¿cierto? Este es el prólogo y notas de la traducción de Charcot a las lecciones del martes que Charcot daba. Ustedes recuerdan que Freud va a París, está unos meses allá y durante 6 meses él asiste a estas lecciones del martes en la Salpêtrière, que es el hospital pues de allá, donde atendían pues todo lo que era los enfermos mentales de la época. Y él se había dedicado pues como a la histeria. Era presentaciones de enfermo y la gente no solamente le hacía la presentación de enfermos, sino que había después pues como una conversación sobre el caso. Entonces, Freud va a traducir esas lecciones del martes que había escrito, que había recogido uno de los alumnos principales o favoritos de Charcot. Él los va a traducir al alemán y va a hacer una introducción. Entre lo que vamos a leer es esa introducción.
No sé, pues a Sofía le gusta siempre leer la introducción que hay aquí, leámosla, es cortita. ¿Quién quisiera leerla? Eh, ¿Quién más hay por ahí? Luis, ¿se Sí, anima a sí, leerla? Sí, sí, eso. sí. No, Mm, me quedé pensando cómo el psicoanálisis sí. ilumina ese reino de las sombras, ¿no? Ay, Ahí, sí, creo que esa, ahí, exacto. ahí está Freud con su lámpara, digamos, de aquel Ay, siglo de mil sí, ochocientos, ¿no? eso, qué bonito para concluir ese texto. Gracias, Luis. Bueno, Muy bien, veamos aquí, nota introductoria. sí. Nota introductoria. Ujú. Aparentemente no ha habido reimpresiones de estos textos en alemán. La obra de Charcot fue publicada en París en 1888. La fecha de publicación de esta traducción de Freud plantea algunas dudas de tipo cronológico. Su prólogo está datado en junio de 1892 y la portada de algunos ejemplares encuadernados del libro también lleva la fecha 1892, pero en la portada de otros ejemplares figura 1894. En verdad, la traducción apareció en varias entregas a lo largo de estos años. Freud envió una de ellas, probablemente la primera, a Fries, junto con su carta del 28 de junio de 1892, acompañada del siguiente comentario. La entrega de Charcot que hoy te remito es en general satisfactoria, pero me han exasperado varios errores de acentuación y de ortografía en las pocas palabras francesas citadas, que escaparon a la corrección. Qué increíble descuido. Ujú. Puso algunas en francés y bueno, era el alemán. No tuvieron en cuenta la puntuación, la acentuación. Sí, seguí, por favor. El método de publicación por entrega dio origen a algunas incongruencias en las notas agregadas por Freud. Por ejemplo, hay en estas notas dos referencias a su estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas, 1893. Una de ellas anterior y la otra, bueno, página tan, posterior a la aparición de este trabajo, que tuvo lugar a fines de julio de 1893. Análogamente, hay dos referencias a la teoría de la histeria de Breuer y Freud. Una página 172, casi con certeza anterior, y la otra página 175, posterior a la comunicación preliminar 1893. Y Sí. apareció a Ujú. comienzos de enero de 1893. La primera de estas alusiones a la teoría de la catarsis bien puede ser también la más antigua ocasión en que se hizo mención de ella en una obra publicada, pero desgraciadamente no contamos con el material necesario para establecer la fecha exacta de la entrega en cuestión. Freud señaló a esta traducción un gran número de notas, en muchas de las cuales criticó agudamente las opiniones de Charcot. En Psicopatología de la vida cotidiana, 1901, aludiría a esto con cierto tono de disculpa. Había agregado al texto traducido unas notas sin solicitar para ello el permiso del autor, y años después tuve motivos para suponer que a él no le gustó esa arbitrariedad Ujú. mía. Ujú. Esas notas versaban en gran medida sobre temas puramente neurológicos. Aquí solo hemos incluido las que poseen un interés psicológico. Señalemos, por último, que Charcot murió el 16 de agosto de 1893, antes de que terminara de publicarse la versión alemana. Bueno, veamos entonces esta introducción. Él es muy crítico con Charcot desde un principio. Eh, pero aquí nos da una panorámica de la clínica de la época y cuál es la clínica a la que el psicoanálisis es deudora, ¿cierto? Bueno, Seguro. esto ya es Freud, ¿cierto? Lee, porfa, Luis, Estas el primer párrafo. conferencias, Ujú, ujú, estas conferencias de Charcot, ahora traducidas al alemán, con el deferente permiso de su autor, llevan en francés el título, bueno, Lecciones de los martes de la Salle Fiat. Por el día de la semana en que nuestro profesor médico atiende ahí personalmente en presencia de su discípulo a los enfermos en tratamiento ambulatorio. El primer volumen de estas
lecciones, era, apareció en Sí, sí. 1888, bajo un muy modesto ropaje como apunte de los señores Blin, Charcot Jr. y Collins. En el presente año, 1892, esos apuntes fueron revisados por su autor, y ese volumen revisado es el que sirvió de base a nuestra edición en lengua alemana. La edición francesa llevaba un prólogo del doctor Babinski, donde este discípulo predilecto de Charcot destacaba con legítimo orgullo la casi inagotable riqueza de inspiración y enseñanza que desde hacía muchos años nacía del maestro, y lo difícil que era sustituir su instrucción oral por el estudio de lo que lleva publicado. Por eso, consideraba justificada, ¿qué pasaba? Justificada empresa dar a conocer también estas improvisadas conferencias de Charcot, y así ampliar enormemente el círculo de sus discípulos y oyentes. Yo opino que quien haya tenido la dicha de ver, aunque fuera por poco tiempo, el gran investigador en su trabajo y de recibir sus comunicaciones, no podrá menos que asentir de todo corazón a lo afirmado por el doctor Babinski. De hecho, estas conferencias contienen tantas novedades que nadie, ni siquiera el especialista, las leerá sin obtener un sustancial enriquecimiento de su saber, y exponen estas novedades en una forma tan encantadora y tan neta que esta obra se presta, como quizás ninguna otra, desde la Leconte de Trousseau, a servir de manual para sus estudiantes, así como para el médico que quiere mantener vivo su interés por la neuropatología. Ujú. O sea que hubo un manual, el manual de Trousseau, que se trabajaba hasta ese momento y bueno, viene estas lecciones de Charcot a sustituirlo, a renovarlo. Ujú. Bueno, cambiemos de lector. Melissa, ¿quieres continuar? Sí, sí, listo. Un particular. Ujú. Un particular encanto de estas conferencias proviene de la circunstancia de haber sido improvisadas en su totalidad o en su mayor parte. El profesor no conoce a los enfermos que le presentan o solo los conoce superficialmente. Se ve constreñido a comportarse ante su auditorio como lo haría en su actividad médica, con la diferencia de que así piensa en voz alta y hace partícipes a sus oyentes de la marcha de sus conjeturas e indagaciones. Dirige preguntas a los enfermos, comprueba este o esto otro síntoma y así define el diagnóstico del caso, que luego, mediante ulterior indagación, restringe o corrobora. Uno nota que ha comparado el caso presente con una suma de cuadros clínicos que proceden de su experiencia, guardados en su memoria, y ha identificado sus fenómenos con uno de esos cuadros. Por lo demás, este es el modo en que todos nosotros diagnosticamos junto al lecho del enfermo. Aunque la enseñanza clínica oficial presente a veces la enseñanza clínica oficial presente a veces las cosas de otra manera a los... Ay, me enredé. Qué pena. Tranquila, sí, ahí a los estudiantes. Dejemos ahí y retomemos porque aquí hay una cosa, es el método de la presentación de enfermos, que ha tenido a veces muy mala fama, pero aquí Freud está destacando cómo procede Charcot. Y no sé si se dan cuenta que es como si él estuviera solo con el enfermo en el consultorio, pero se ve obligado a decir, a pensar en voz alta. Entonces me parece que vale la pena releer ese método de la presentación de la lección del martes, donde dice, comienza un particular encanto. Ujú. Relee, Melissa, Bueno, por favor. Un sí, particular encanto, sí. un particular encanto de estas conferencias proviene
de la circunstancia de haber sido improvisadas en su totalidad o en su mayor parte. El Exacto, no se, profesor, perdóname, no sí, se sí. trataba de presentar a alguien que él ya conocía, todo lo contrario, mire y verá, seguí. El profesor no conoce a los enfermos que le presentan o solo los conoce superficialmente. Se ve constreñido a comportarse ante su auditorio como lo haría en su actividad médica, con la diferencia de que así piensa en voz alta y hace partícipes a sus oyentes de la marcha de sus conjeturas e indagaciones. Ujú. Y mire esta belleza, Dirige, ok, eso, seguí, seguí, seguí. dirige preguntas a los enfermos, comprueba este o esto otro síntoma y así define el diagnóstico del caso, que Mm. luego, mediante ulterior indagación, restringe o corrobora. Uno nota que ha comparado el caso presente con una suma de cuadros clínicos que proceden en su experiencia guardados en su memoria y ha identificado sus fenómenos como uno de esos cuadros. Eso, hasta Por ahí, lo de... deja ahí, porque también ese es otro punto, ¿cierto? Él no está, una vez que logra, no conoce el enfermo, pero cuando le hace las preguntas, comprueba los síntomas y define el diagnóstico, luego, por una ulterior indagación, restringe o corrobora ese diagnóstico. Pero ¿cómo ha procedido? Dice Freud, que se nota que ha comparado el caso presente con una suma de cuadros clínicos que proceden de su experiencia guardados en su memoria y ha identificado sus fenómenos con uno de esos cuadros. O sea, no se trata de que trajo una teoría y la aplicó al caso, ¿sí? O de que con ese caso va a verificar una teoría. Miren la belleza y yo creo que esto va a ser fundamental porque así procede Freud. Y es que acaba de proceder así, con este caso de curación por hipnosis. Coge un caso y lo compara con otro, ¿sí? Es el caso, controla un caso, controla su conclusión a partir de lo que los otros casos le han enseñado. Eso va a ser fundamental y creo que es el corazón de todavía lo que es el método psicoanalítico, ¿cierto? Que ha comparado el caso con una suma de cuadros clínicos que proceden de su experiencia, ¿cierto? Y que que ha guardado en su memoria y ha identificado sus fenómenos con uno de esos cuadros. Entonces, así es como corrobora el diagnóstico. ¿M? Listo, continúa, porfa, por lo demás. Bueno, yo quería, pues bueno, decir algo, Sí, sí, aprovechando el espacio. ajá, Creo que también se refiere es a que Freud, pues bueno, como tal, en este mundo de lo psíquico, pues prácticamente comienza como solo, ¿no? ujú, ujú. Entonces toma como que estas partecitas y se pone en la tarea pues de escuchar a cada uno de sus pacientes y a partir de ahí empieza como que esta comparación, ¿no? Pues bueno, fulanito, creo que ese es como el punto de partida, ¿no? Me corrige Ana Así si es, es sí, así así. es. Ujú, Así es. ok. Ujú, ujú. Bueno, continúo ahora sí. Sí, porfa, sí. Ok. Por lo demás, este es el modo en que todos nosotros diagnosticamos junto al lecho del enfermo, aunque en la enseñanza clínica oficial presente a veces las cosas de otra manera, a veces, es que aquí está como enredado, ¿no? Me A ver, parece. sí, aunque la Oficial, enseñanza o sea, clínica oficial presente. presente a veces las cosas de otra manera a los estudiantes. Exacto, dame un minutico, yo señalo esta enunciación, porque está contrastando la manera, la enseñanza clínica oficial, ¿cierto? Con esta enseñanza de Charcot, que es distinta. Por eso les digo, él va a beber en esta fuente que le parece, me imagino, más valiosa, ¿cierto? Continúa, por favor. A ello se anudan luego puntualizaciones de diagnóstico diferencial. El conferencista procura aclarar las razones que lo han guiado hacia su identificación, razones que, como es bien sabido, algunos buenos diagnosticadores
son incapaces de indicar, aunque en el fondo se orientan por ellas. La ulterior alucinación atañe a la Elucidación, particularidad. dame un segundo. Elucidación. Elucidación. Ujú. La ulterior elucidación atañe a la particularidad clínica del caso. Eso hasta ahí, El, dejémoslo hasta Ujú, ahí, que no está fácil. Entonces, sí, ya, ¿cierto? Tenemos claro que él compara los casos y luego dice a ello, a esa comparación que hace de los casos, ¿cierto? Y que es el modo en que todos diagnostican junto al hecho del enfermo, ahí en lo real del caso, ¿cierto? Dice que a ello se anudan puntualizaciones de diagnóstico diferencial. Anuda, la teoría la anuda, no es la teoría la que orienta, sino que anuda. Y dice, el conferencista procura aclarar las razones que lo han guiado hacia su identificación, la del diagnóstico pues diferencial. Razones que, como es bien sabido, algunos buenos diagnosticadores son incapaces de indicar, aunque en el fondo se orientan por ellos, por ellas. ¿Sí? Esto me recuerda un poco lo que decía Lacan en algunas ocasiones, que a veces una práctica no tiene que ser esclarecida para operar, ¿cierto? No necesariamente se tienen que saber todos los elementos, voy a poner las puntualizaciones del diagnóstico diferencial, pero hay algo que opera en la clínica, no sé, para me da la impresión. Y dice, la ulterior elucidación, es decir, la última, ¿cierto? La ulterior elucidación atañe a qué? El último esclarecimiento concierne, corresponde a esto, la particularidad clínica del caso. Mire desde dónde viene el asunto, ¿cierto? Se anudan, son necesarios algunos elementos del diagnóstico diferencial, pero luego se va a afinar con lo que es particular, propio del caso. Parece precioso. Ujú. Ese punto. Bueno, yo les voy a proponer correcto. que dejemos aquí, porque lo que va a venir va a continuar mostrando ya otros elementos clínicos para estos diagnósticos. Entonces, por ahora yo creo que es suficiente por hoy. Esto fue una lectura muy bonita. Sí, hermoso, me encantó todo. Y esto, cómo termina lo del diagnóstico y del método. Súper. Esto es la Y clínica. Esto es una la clínica. última puntuación, doctora, perdón. Sí, sí, Luis, No, diga. ese tema de la clínica oficial es, la verdad que Mm, es todo un tema, ¿eh? ujú, Todo un mm, tema para aquellos que nos queremos formar en el psicoanálisis, exacto. porque Entonces, eso perdura hasta nuestros días. exacto. Y él aquí va a comparar la clínica francesa con la alemana y con la inglesa. Entonces va a ser muy rico, va a ser un texto muy bueno y bueno, perfecto para terminar el año, nuestras sesiones del año. Así pues que Buen cierre entonces. sí, los esperamos pues en 15 días para ese cierre. Bueno, Hasta luego, listo. que estén bien. Gracias a todos. Feliz Chao, noche. hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.